El título proviene por una parte de una expresión común, una expresión popular, es un asunto de andar y ver, como una forma de retratar pues esta práctica del paseo, de visitar lugares, caminar, observar, detenerse ante lo que uno va encontrando en el camino. Pero también es, como dices, el título que escogió Ortega y Gasset para una serie de artículos que él escribía básicamente sobre viajes. Y creo que contiene esta fórmula, pues es un buen rótulo para hablar de lo que podría ser este encuentro con las expresiones, las creaciones culturales que uno va descubriendo al paso. Bueno, yo creo que lo que es muy grave de nuestro clima cultural es la hiperespecialización, esta idea de que solo quienes son especialistas, quienes han dedicado toda su vida a concentrarse en una sola rama del conocimiento, son los que tienen el permiso para hablar de esos temas. Yo creo que hay que defender estos derechos del amateurismo, de la capacidad de conversar sobre las cosas que a uno le generan interés, le despiertan ideas, le permiten a uno cuestionarse a sí mismo o cuestionar el entorno. Y creo que no hay fuente más estimulante para estas reflexiones que la creación de la cultura en todos sus ámbitos, en la música, en la arquitectura, en la pintura, en la poesía, en las meditaciones de los filósofos. Y yo creo que hay que darse permiso para abordar estos temas sin tener esta credencial que lo acredite a uno como especialista de una rama específica, ¿no? Mi propósito creo que es el comunicar lo que a mí me genera un interés, que me despierta alguna fascinación sobre el tema, sobre el abordaje, sobre los asuntos que se tratan en un libro, que se descubren en una exposición, que aparecen en la pantalla del cine. Y yo creo que ese es un público, me parece, sin un perfil muy definido, pero que es un poco lo que uno hace al poner este mensaje en la botella para que alguien pueda encontrar alguna pista, descubrir un autor que quizá no conocía, ver algo que está en el entorno y que al que no le prestamos la suficiente atención. Y yo diría que la otra persona a la que se dirigen los textos, pues es la misma persona que lo escribe, porque creo yo, y esto lo expresa muy bien Alfonso Reyes, que uno no descubre lo que piensa hasta que lo trata de escribir. No se escribe sabiendo, sino buscando, se escribe tratando de encontrar lo que uno piensa sobre el mundo. Y en ese sentido uno puede verse explicado cuando se lee escribiendo, ¿no? No creo que uno escriba con una camiseta profesional. Me parece que uno escribe con la curiosidad de quien quiere entender lo que hay a su alrededor. En ese sentido, no es que uno se sienta y diga yo, como tengo este diploma en mi estudio, voy a hablar con este vocabulario sobre estos temas que me son permitidos.
Uno se acerca al mundo, a los acontecimientos de la política, a las instituciones constitucionales, tratando de descifrar su sentido, su origen, sus consecuencias, y me parece que para ese trabajo todos los recursos que uno pueda encontrar pueden ser relevantes. Uno puede encontrar pistas para entender lo que está sucediendo si es capaz de tomar alguna distancia, si es capaz de verlo desde cierta perspectiva, si uno logra hacerse de un vocabulario que puede refrescar nuestro entendimiento de las cosas. Si solamente actuamos con la nariz frente al hecho, si lo hacemos solamente armados de el diccionario técnico de una especialidad, creo que entenderemos mal lo que está pasando, ¿no? Bueno, a mí me parece que este caso de esta gran artista que es Marina Abramovic a mí me parece que de una extraordinaria potencia de cómo puede a través de su cuerpo, de su presencia, eh, imantar el espacio de una manera radicalmente distinta, alterarlo para que nos enfoquemos, por ejemplo, en esta pieza, que nos enfoquemos en la permisividad que puede de pronto abrirse en un espacio contenido de una galería, en donde se podría convertir a un ser humano en un objeto, en una cosa y ser tratado de esa manera. Y creo que estando en el espacio de las páginas de la revista, pues eso creo que nos interroga muy profundamente, ¿no? De qué manera se altera nuestro comportamiento en la medida en que tenemos el rumor de un vigilante estatal que nos obliga a comportarnos de cierta manera, ¿no? Cómo podría llegar a alterarse, modificarse la interacción humana si alguien ofrece su cuerpo como trapo, como objeto, ¿no? Creo que el valor de intervenciones de ese tipo es que nos deja con muchas preguntas, con una gran perplejidad ante lo que acontece y con menos certidumbre de la que tendríamos antes de confrontar una acción de este tipo, ¿no? Pero creo que en un país, yo creo que este arco temporal sí registra cambios muy importantes en el país. Creo que es por una parte un país que asienta su diversidad de manera más firme a lo largo de los años de la transición. Yo creo que un proceso que deberíamos volver a calibrar en sus métodos, en sus méritos más bien. Y por el otro lado, en un país que retrocede en términos de su civilidad, que es un país mucho más bárbaro, más brutal, más inhóspito para millones de personas que viven bajo la presencia del miedo, ¿no? Entonces creo que en términos de la cultura, pues lo que hemos visto refleja eso, yo creo.